Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos reunidos, bueno, una vez más en las Voces del Sagrada. Tenemos una visita de lujo. Tenemos al señor Mariano Pinedo, que le vamos a pedir que se presente él para no cometer muchos errores, pero lo hemos invitado con un objetivo muy importante para nosotros, que es para hablar sobre liderazgo. Nosotros en el colegio tenemos la tradición de todos los años renovar el centro de estudiantes, y es todo un tema el tema del liderazgo, porque no es fácil ni ejercerlo, ni acompañar a los chicos, bueno, creo que estamos todavía muy en pañales, y creo que una deuda grande es esa, la formación de liderazgos. Soy muy injusta diciendo esto, porque pareciera ser que los chicos estarían careciendo de eso. No, carecemos nosotros, sus formadores, sus adultos a lo mejor, de la herramienta necesaria para poder despertarlos, lo que cada uno tiene, todos un poquito tenemos algo de líder. Así que bueno, acá tenemos a Laura Los Santos, a Evelyn de Bereus, que son colegas, y bueno, los chicos están más que predispuestos a escucharlo para ver cómo podemos aplicar la teoría y cómo podemos salir adelante con algo que nos gusta tener este centro, pero llegada la hora pareciera ser que no funciona tan lindo como quisiéramos. Así que bueno, hoy tenemos puestas todas las esperanzas en usted, así que espero que sea la puerta que abra otro tipo de capacitaciones o de posibilidades para aprender este tema. Bueno, muchísimas gracias a Ignacio, a Sagrada Familia, en general, a Evelyn, que me hizo la propuesta, que para mí es un desafío. Siempre es un desafío raro a nosotros los políticos, que estamos acostumbrados a hablar en público y a plantear nuestra opinión, incluso en medios de comunicación. Muchas veces los desafíos más difíciles, por lo menos que me han tocado a mí, son cuando tenemos que hablar con quienes viven la realidad desde la perspectiva de la juventud y desde la perspectiva de la escuela, que muchas veces nos hacen ver, ni siquiera con palabras, con algunas gestualidades o con algunas miradas, que mucho de lo que nosotros planteamos en los grandes debates políticos se aleja día a día de la realidad concreta que viven las familias y que viven las personas concretas de las comunidades. Y parece como que tenemos agendas completamente disociadas, en donde las grandes discusiones ideológicas sobre sistemas económicos o sobre sistemas ideológicos, sobre posicionamientos, parece que se llevan toda la discusión, y las cuestiones cotidianas de la diaria cada vez quedan más alejadas. Yo me presento, mi nombre es Mario Pinedo, me defino como militante político, más allá de que desde mi formación soy abogado y ejercí la abogacía, y tengo mucho amor por esa ciencia, que es la ciencia jurídica, y me ha dado muchas satisfacciones desde el punto de vista de mi formación personal, intelectual, y para comprender algunas partes, por lo menos, a pesar de que, por lo general, mi militancia política estuvo más orientada, si bien me ayudó mucho conocer cómo funciona el sistema jurídico institucional, estuvo más orientada a articular con los sectores de la producción, que por lo lógico, por lo natural, hubiera sido tal vez que eso sea sustentado sobre una profesión un poco más técnica, que tenga que ver con cuestiones relacionadas con la producción, o con ingenieros agrónomos, este tipo de cuestiones, sobre todo en distritos como los nuestros. Yo milito políticamente en San Antonio de Areco, soy vecino, y que parecía ser que por ahí pasa el conocimiento necesario para hablar de producción. Pero bueno, la verdad es que hace muchísimos años que mi militancia política está orientada al debate y a la articulación con los sectores de la producción. No sé si presentarme mucho más, pero fui funcionario del Gobierno Nacional en el año 2009 hasta el 2012,
después me convocaron para ser secretario de producción, precisamente en el municipio vecino de San Antonio de Areco. En ese momento llamábamos Secretaría de Industrialización de la Ruralidad. Después los vecinos de San Antonio de Areco en 2015 me eligieron como concejal, fui presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria en aquel momento, hoy sería Frente de Todos. Y en el 2017 fui electo diputado provincial por la segunda sección electoral, así que seguramente ahí San Andrés de Giles tuvo la oportunidad de tener la boleta nuestra con la propuesta nuestra. Y bueno, ahí fui electo, encabecé la lista y fui electo diputado provincial hasta ahora 2019, que soy funcionario en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Justicia. Ahí es como que volví a mis fuentes relacionadas con el derecho. Pero tengo un rol de vinculación con la política, con la legislatura. Eso para ser lo más breve posible, pero me defino como un militante político y un convencido de mi pertenencia política en el peronismo. Creo que lo que puede ser importante en el marco de la propuesta que ustedes me plantean, primero felicitarlos porque veo que la participación está presidida por las mujeres, o por lo menos mayoritariamente, salvo yo y el director, son todas mujeres, con lo cual habla también de un futuro que se impone, ¿no? Que se impone por la propia lógica y por el propio ímpetu y vocación de participar que afortunadamente ganan las mujeres, por lo que voy a decir ahora, no solamente por un lugar común o por una cuestión que quede bien, sino porque creo firmemente y soy un convencido de que la mirada de la realidad es una mirada compleja en donde nos quedamos cortos si la miramos desde un solo lugar. Desde un solo lugar ideológico, o desde un solo lugar etario, o de un solo lugar en relación al género. Me parece que cuanto más diversidad incorporemos en la mirada de la realidad, incluso geográfico y de sectores sociales y de realidades distintas, cuanto más diversidad le pongamos a la mirada de la realidad, más rica y más acertada va a ser la mirada que tengamos y por lo tanto la decisión que tomemos. Yo creo que para hablar de organización ciudadana y participación comunitaria, que es un poco lo que me proponían, o lo que propusimos en conjunto, estaría bueno empezar por qué es lo que creemos de la política. Porque yo vinculo la organización ciudadana y la participación comunitaria con la política. Pero empecemos por ver qué es la política, ¿no? Si es la política solamente una discusión entre pocos, entre una suerte de grupo selecto, casi diría profesional de la política, si es la política una cuestión que tiene solamente que ver con lo electoral, los años en que se votan, si tiene que ver solamente con los funcionarios, con los candidatos, los que hacen política son solamente los candidatos y los funcionarios, los que buscan el voto son solamente los que hacen política. En ese caso, yo como ciudadano común, ustedes, cualquiera de ustedes, ¿qué tendrían que ver con eso? Digamos? ¿Cuán lejos podría estar una persona de la política que no se dedica, entre comillas, a la política como una actividad de exponerse al proceso electoral y de salir a buscar el voto o de militar, aunque no sean candidatos, en pos de un proceso electoral? Porque siempre que se habla de política, se habla de una especie de disputa de opiniones, ¿no? Entre alguien que sabe. Muchas veces yo recibo el comentario de gente del común, como decimos en Areco, que me dice, no, yo no sé nada de política, pero en principio habría que decir que no es algo sobre lo que hay que saber para opinar. No quiere decir que no haya que saber y aprender, pero sí que es algo que participa de la totalidad de la comunidad, no es solamente de alguien que supuestamente sabe de política como si fuera una ciencia oculta, digamos. Para mí la visión de la política como disputa de opiniones, como aquellos que hablan de las cuestiones complicadas, la economía, las ideologías,
qué significa ser radical o liberal o peronista. Es como que se recluye mucho a un ámbito en donde parece como que se da una batalla para ver quién tiene razón, ¿no? Me parece que dista mucho de eso. Digamos, no es un problema entre sistemas ideológicos cerrados que explican toda la realidad y que si estás de un lado no estás del otro. Me parece que hay aparte acota mucho la participación, si fuera así, porque en ese concepto de la política solamente tienen lugar, qué sé yo, los comunicadores, los candidatos, como decía recién, algunos consultores, asesores de imágenes, algunos funcionarios, como que es muy acotado el protagonismo en esa realidad. En cambio, la política entendida como amplia, como cosa que se vive todos los días, como una cuestión en la que no somos meros espectadores, sino que somos protagonistas principales, tiene que ver con lo que está ocurriendo en los pueblos, digamos, en el día a día y en la cotidianidad de los pueblos. En las personas concretas, las familias, los varones, las mujeres, las organizaciones que se dan en ese acontecer de la política, que en realidad se da entre personas. Y ahí tiene mucho que ver el aporte, la libertad, la dignidad de cada persona, que ese proceso que se va dando entre los encuentros, en las relaciones, en las formas culturales, en la vinculación de personas concretas, compromete mucho más al acontecer, a lo que yo tengo para dar, que si fuera una especie de ciencia oculta, distante, reservada para pocos. Porque la verdad es que la realidad está compuesta de personas. Y no hay política donde hay una persona sola. Solamente hay política donde... O sea, no hay política en una persona, no existe tal cosa, pero en una persona aislada. Sino que hay política cuando una persona entra en contacto con la otra. Es decir, cuando se construye comunidad. Porque en ese contacto, en esa vinculación, en lo que muchas veces se llama medio como formalmente el diálogo, como si fuera una virtud y no una realidad necesaria, en ese vínculo, en ese contacto, uno se nutre de lo que expresa el otro. No solamente porque uno se nutre de la opinión contraria, sino porque uno se nutre de la mirada del otro, que por ser otro es distinta a la mía. Aunque pensemos, aunque nos veamos dentro de suponete que nos identificamos dentro del mismo partido político, pero aún así, o defendamos las mismas banderas o las mismas figuras, aún así la mirada del otro me nutre porque es otra. Y eso es lo que le da sentido a la acción política, a la acción política bien entendida, ¿no? Porque la acción política tiene por misión operar sobre la realidad, y esa realidad está integrada por personas, que por naturaleza, no porque lo digamos nosotros, ni porque sea el buen proceder o el deber ser, por naturaleza tienden las personas a vincularse con otros y a generar cuerpos sociales, la escuela, organizaciones políticas, la misma familia, los clubes, las sociedades intermedias, las asociaciones, los mismos gobiernos locales, los consejos deliberantes, bueno, son todas entidades orgánicas que se dan en el marco de encuentros de personas con otras personas. Y eso es la construcción de la política. Ahí se toman decisiones. En cualquiera de estas asociaciones que hice mención, se toman decisiones que tienen que ver con la vocación de esas personas por juntarse, suponete, para constituir un club social y deportivo, ya hace que eso haya una tercera realidad, independientemente de una persona, de otra persona, que es el club. Pasa a ser como una entidad separada,
pero integrada a su vez por esas personas. Y si no estuvieran esas personas y hubiera otra, el club sería otro, o sea, con otras características. Eso también le da valor al aporte personal de cada uno. Entender... Pinedo. ¿Quién es Pinedo, mi amor? Acá estoy yo. Eso tiene que ver con poner en valor el valor que cada uno puede aportar. O sea, no es menor que lo que yo soy, lo que yo pude y puedo lograr ser, porque es todo un proceso, digamos, ¿no? Cuando yo tengo 15 años, voy aprendiendo algunas cuestiones, y cuando tengo 48 dejé de tener la misma fuerza que cuando tenía 15, es decir, es como un proceso en donde yo voy incorporando riquezas y a su vez voy perdiendo otras, pero bueno, el aporte mío pasa a ser determinante, sea cual fuera, porque cada persona es única e irrepetible. Esto se debe cansar de explicarlo el director y muchos de los directivos o docentes de la escuela, pero la verdad es que cada persona tiene una dignidad personal puntual, es única y irrepetible, y el aporte que hace a esa comunidad, a esa organización, es determinante y tiene una importancia tal de que si no fuera esa persona existente, dejaría de ser como es la comunidad que integramos. Bastante fuerte eso, digamos, ¿no? Para tomar el propio valor de uno, y para también tomar el valor del otro. Es decir, ¿qué pasaría si el otro se quedara callado la boca cuando puede hablar? O si el otro no me dijera a mí lo que piensa, lo que siente y lo que puede aportar por conocimiento y por experiencia y por vida propia a la integración de esa orgánica que creamos juntos, y que ese es el hecho político al que yo me refiero. Por eso, a mí me parece que es muy importante plantear la separación entre la política como disputa de opiniones, que se habla de la opinión, si estoy a favor de uno, a favor del otro, y la política como construcción de realidad, que es construcción de comunidad. Ahí la política pasa a ser algo más situado, más concreto, digamos más real, que aparte de real en términos de qué es lo que está pasando en mi lugar concreto, en mi pueblo, en mi ciudad, en mi club, en mi asociación, es real porque está integrada por personas de diversa generación. Yo creo que la vinculación de generaciones es algo muy rico que tenemos que lograr. Muchas veces se habla de la juventud o de la tercera edad o de los adultos mayores como algo que va por separado, pero la integración entre generaciones es algo que también integra la mirada de la realidad con la impronta de los que tienen más años y la impronta de los que tienen menos. Por eso la importancia de darle la palabra también a los jóvenes, porque son los que desde esa perspectiva me van a poder decir, no solamente porque en un partido político suma, entre comillas, votos que haya jóvenes, que parece ser el rol que algunos sectores de la política le dan, ¿no? Bueno, tiene que haber una mujer, tiene que haber jóvenes, como si fueran activos que hay que sumar para no perderse el voto joven o el voto femenino o el voto de la tercera edad o el voto de los productores. Esto parece una suma medio como utilitaria. Yo lo vería de otra manera, lo vería como cómo hacer para integrar en un diálogo franco a las distintas miradas y a las distintas concepciones para que esa realidad sea vista de una manera más completa. En definitiva, el método de esta política de la que hablo es una política que, más que hablar y llenar el espacio de opinión, es una política que ve más, y sobre todo que escucha. Es decir, algunas organizaciones religiosas y políticas también difundieron mucho el método de ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver la realidad, disponerse a verla en comunidad con la mirada del otro, es un principio básico, esencial, primario. A partir de esa mirada conjunta yo puedo
apreciar, puedo decir, esto me parece más importante, menos importante, tiene más prioridad, tiene menos prioridad, pero primero tengo que ver. Y sobre esa apreciación recién decidir, y sobre esa decisión recién actuar. Esto es un método político bien concreto que se aplica para todas las organizaciones de tipo político comunitario, entendiendo la política como esto que estamos hablando y no solamente como la cuestión partidaria. A mí me parece que es importante que si vamos a construir comunidad y a construir participación, primero empecemos por el lugar que nos toca, ese pedacito de comunidad que nos toca. El centro de estudiantes, digamos, por decirlo de alguna manera. El centro de estudiantes del club, la asociación, la organización barrial. Y ahí vos te ponés, primero generás encuentro, que ya de por sí es un hecho político concreto, frente a las miradas que lo único que generan es descarte, ¿no? Citando en este caso a Francisco. La lógica de la política solamente presidida por el dinero, por la rentabilidad y por la ganancia, todo lo que no me genera ese dinero, rentabilidad y ganancia, lo descarto, lo dejo a un costado. Nosotros deberíamos construir el método contrario, que es el encuentro. Entonces, ese encuentro en el barrio, en la empresa, en el gobierno local, en el centro estudiante, en la comunidad propia, es el encuentro político por excelencia. Y ahí se generan relaciones concretas y se generan objetivos concretos. Entonces, cuando los chicos y las chicas del centro de estudiantes plantean, bueno, ¿qué hacemos con el centro de estudiantes? Primero tienen que generar una reunión. Probablemente tengan que generar una reunión por semana, sostenida durante todas las semanas. Y ahí se genera un sujeto político muy importante que es la orgánica. Es decir, si yo me dispongo a juntarme con las mismas personas, de manera sostenida en el tiempo, y ese solo encuentro va generando quehaceres, ¿no? Va generando, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo de más allá? Objetivos. Eso es un hecho político participativo concreto, para tomar decisiones en relación a la parte que a mí me toca. No para esperar que el director tome decisiones, nosotros vamos a tomar decisiones, como alumnos. Alguna decisión puede ser pedirle al director que tome decisiones, pero en principio tener en claro que nosotros, pongo el caso de los alumnos porque están acá, pero puede ser en cualquier esquema, se genera ese poder, porque la política también, para no ser tan inocentes, también es una disputa de poder, que es yo puedo decidir y puedo tomar una decisión concreta en función de mi propio objetivo. Eso es fuertísimo desde el punto de vista de participación. No limitemos la participación a ser candidato de, o no limitemos la participación a nos juntamos para pedirle a otro que decida. Vamos a presentarle una nota al Consejo Deliberante para que saque una ordenanza. Porque eso genera también el desgaste de que muchas veces el Consejo Deliberante no lo toma como prioridad y al final no hicieron nada y mi participación no sirvió. O sea que muchas de las cuestiones que generan desgaste con la política, aparte del propio vicio de la política, es que nosotros mismos, cuando nos planteamos una organización en un objetivo, nos lo planteamos para que lo decidan otros, no para decidirlo nosotros. Hay cosas que nosotros podemos decidir, bien concretas. Y eso también pone en valor nuestro propio aporte y nuestra propia historia, y la historia del lugar que decidimos vivir en conjunto. Me parece que ahí toma un rol importante en esto de construir comunidad como objetivo de la política, toma un rol importante el aporte que cada uno puede hacer en cada lugar que le toque. Me parece que ver también la lógica de esas comunidades como algo un poquito más complejo que la voluntad personal de la persona. Acá me pongo del lado del político que muchas veces recibe la demanda desde una perspectiva personal. Aquel ciudadano o ciudadana que con todo derecho y seguramente con mucha necesidad concreta, plantea la necesidad individual y si el político no se la resuelve, tiene un problema ese político. Pero ni el ciudadano se planteó su participación
para resolver problemas comunitarios, plantea el problema personal, por importante que fuera, ya sea material o emocional o anímico o espiritual o lo que sea. Distinto es el caso de que el ciudadano toma conciencia de que él puede empezar a resolver parte de su problema, se articula con otros y se plantea objetivos comunes. Y después sí, interpelar a la política desde un lugar mucho más fortalecido, que es, nosotros planteamos esta organización con estos objetivos, decidimos estas cuestiones, y ustedes están en otra, están discutiendo sobre la inmortalidad del cangrejo. Bueno, ahí sí se interpela la política desde un lugar, que nosotros somos la realidad, que estamos trabajando en una organización, en territorio concreto, y ustedes están discutiendo sobre huellas perdidas. Bueno, esa interpelación es mucho más interesante que no me diste y entonces no te voto, digamos, ¿no? Esta cuestión que hay que también desterrar, porque el político también genera esto. Votame porque te doy. Es la otra cara de él, no me diste, entonces no te voto. Yo creo que las comunidades, cuando se concibe la política como comunidad, es algo que es más complejo, más rico, más interesante, que tiene más que ver con nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia, con temas que podemos resolver, aunque sean dolorosos. A nosotros nos tocó, no sé si tengo mucho tiempo más, pero a nosotros nos tocó algunas veces generar desde la gestión municipal que vemos a nosotros mismos como haber generado una gestión muy, muy transformadora y muy fuerte, pero a mí las cosas que más me interesaron fueron algunas veces, por ejemplo, generar en el espacio público un micrófono. Me acuerdo perfectamente una de las plazas de Ni Una Menos, en donde lo único que se generó fue un micrófono en donde se pudo hablar, en donde el rol de la política era que la vecina, que el vecino, que la familia hable sobre el tema. Y poder hablar, muchas veces, en algunas comunidades como las nuestras, tiene una potencia política inmensa, inmensa. El hecho de poder expresar en algún ámbito comunitario y que del otro lado se escuche, aun cuando fuera algo doloroso, porque surgieron cosas bien dolorosas, por eso también reivindicamos mucho el tema del trabajo sobre la memoria, porque todas estas cuestiones dolorosas van una arriba de la otra en las comunidades, ¿no? Y nunca se terminan sanando. Las historias oscuras que nunca se plantean, los hechos que nunca se expresan, terminan dañándonos como personas y como comunidad. Me parece que eso es una concepción en donde el dirigente político puede tener mucho más vinculación con el ciudadano, digamos así, que no participa de la política partidaria, pero que sí puede participar de la política, también de la partidaria, no digo que no, pero cuando nos vemos como cuerpo orgánico, como algo que es más difícil de desmembrar o de fragmentar, yo voy por acá, vos para acá, cuando nos vemos así, en definitiva, fragmentar, desmembrar, separar, excluir o no incluir, nos quita vida a nosotros mismos como comunidad, porque estoy impidiendo que otra persona que tiene algo para aportar no lo haga. Entonces el mismo cuerpo orgánico se ve resentido por no poder vivir el aporte de cada uno. Y en esto cobra, por eso dije que lo iba a volver a repetir al principio cuando hablé de las mujeres y de los jóvenes, en esto cobra particular importancia el tema de la inclusión en el sentido de que todos, verdaderamente todos y todas, participen de la vida política de una comunidad.